Bienvenidos a todos en esta nueva emisión de nuestra capacitación en protección radiológica. Reciban de parte de Seguridad Radiológica, SEGRAT-SAS y de Dosimetría Personal una calurosa bienvenida. Para el día de hoy hablaremos sobre la clasificación de las emergencias radiológicas. Esperamos que al final de esta capacitación, pues todos estén en capacidad de poder identificar y clasificar los diferentes tipos de emergencias radiológicas según su origen, magnitud y medidas de respuesta. La clasificación de las emergencias radiológicas es muy importante, ya que gracias a ella nosotros podemos hacer o dar una respuesta rápida y adecuada. De tal manera que nosotros podemos saber con qué recursos contamos, tanto humanos como económicos o de equipos. Y podemos diseñar o dirigir la atención de la emergencia de acuerdo al protocolo que sea más adecuado a la aplicación que se esté dando en la emergencia. No es lo mismo atender un incidente menor, por ejemplo, una pequeña fuga en un laboratorio, que un accidente mayor como una explosión de una fuente radiactiva industrial. Entonces, dependiendo de la magnitud, dependiendo del tipo de emergencia que se esté dando, y dada la clasificación que nosotros le hayamos dado, si la hemos clasificado adecuadamente, pues nuestra respuesta va a ser rápida y adecuada, con los recursos adecuados y con los protocolos indicados para ello. Un pequeño ejemplo, y vamos a referirnos de pronto a un incidente pequeño con un equipo de rayos X en un hospital que se detecta que tiene una fuga. La fuga de esos equipos de rayos X pues está permitida máximo en 1 milirem por hora a 1 metro, pero de pronto se descubre que tiene 1.5 o 2 milirem por metro. Esto es un incidente pequeño, así que si uno mira la clasificación y más al final de la diapositiva vamos a ver qué es la escala INES del OIEA. Si uno mira con escala INES dice eso es nivel 2. Entonces uno dice, no, es un pequeño incidente, así que lo que se requiere es simplemente aislar el área mientras se revisa el equipo y darle una reparación adecuada a ese equipo. Puede ser cambiar el tubo, cambiar la carcasa, reforzarlo, en fin. Pero no me representa una amenaza grande, no requiere la disposición de grandes recursos económicos, de movilizar personal, equipos para ello. Pero si yo tengo un accidente grave, por ejemplo, que una fuente de cobalto se pierda en una zona urbana, que una fuente se pierda, una fuente radiactiva como Goiânia, por ejemplo, en Brasil, pues allí eso sí ya es importante porque se requiere y se requirió, como en ese ejemplo, una movilización de equipo marcado, acordonamiento de una gran área, hacer una gran exclusión geográfica, demoler, atender pacientes, tener a disponibilidad todo un equipo hospitalario preparado para atender la emergencia, en fin. Esa era una emergencia nivel 5 según el OIEA. Entonces es importante, por eso, tener una clasificación, porque la clasificación me permite previamente establecer protocolos y destinar los recursos humanos y económicos y de equipos y de cualquier tipo de recursos que sea necesario de acuerdo al protocolo de la atención de emergencia una vez declarada ella. También la clasificación de emergencia me permite minimizar los riesgos. De tal manera que al minimizar los riesgos, pues yo lo que hago es priorizar cuáles son las acciones de protección radiológica según el nivel de peligro. O sea, debe haber una priorización. Priorizando acciones, minimizo riesgos. Por ejemplo, si hay exposición a personas, entonces me pregunto, ¿requiere una evacuación inmediata o solamente requiere monitoreo?
que se determina que hay una contaminación ambiental. Entonces preguntamos, ¿hay riesgo de dispersión a ríos o al aire? Dándonos respuestas a preguntas como estas, podemos priorizar cuál es la atención que vamos a dar. Ejemplo, Chernobyl. Se implementaron zonas de exclusión permanentes debido a la alta contaminación del suelo. Al día de hoy todavía hay una zona de exclusión. Eso era un accidente nuclear riesgo 6, riesgo 7. Un error en radioterapia, en el cálculo de radioterapia, eso puede involucrar pacientes, personas, puede afectarse la salud de esas personas, incluso se pueden generar lesiones, muertes, es un riesgo bastante alto. Entonces se enfoca en el tratamiento médico, se ajustan las dosis y se detecta adecuadamente y tempranamente, y se atienden solo los pacientes afectados, no es necesario la evacuación masiva de personas. Como consecuencia de no minimizar riesgos, de no priorizar riesgos para minimizarlos, pues la emergencia se puede escalar a algo mucho más grande, mucho mayor. Por ejemplo, en Chernobyl se demoraron en hacer una clasificación adecuada de la emergencia. No clasificaron adecuadamente que el núcleo se estaba fusionando y eso retrasó la evacuación, pues aumentando la exposición a la radiación en algunas zonas dentro de la planta. Siempre que hay emergencias y la emergencia es muy grande, es necesaria la participación de muchas personas y a veces de muchas organizaciones. Por lo tanto, la clasificación de la emergencia me facilita la coordinación de las autoridades. Entonces puede haber distintas autoridades participando, como Protección Civil, organismos de protección civil, el Organismo Internacional de Energía Atómica, Ministerio de Salud, Ministerio de Minas, Energía, en fin. Entonces, una vez clasificada la emergencia y cuando todos conocen los protocolos de emergencia, pues se requiere para esto que en capacitaciones previas y en simulacro pues se haya logrado consolidar un lenguaje común para actuar. Entonces se clasifica la emergencia, se establecen protocolos, se le da a conocer esos protocolos a todos los participantes y de tal manera que todo el mundo va a hablar el mismo lenguaje, va a utilizar la misma jerga, para que así comprenderse y saber cómo actuar. Ejemplo de ello, que haya una emergencia en un transporte, que en un camión con material radiactivo se volque, por ejemplo. Entonces, si se llega a clasificar como INES 4, pues se activan protocolos nacionales e incluso se generan alertas internacionales a los países vecinos. Un incidente en una clínica, pues no, un INES 2, pues solo requiere una intervención local, o sea, el equipo de seguridad del hospital y nada más. Una mala coordinación puede determinar o puede generar un retraso de la llegada de expertos. Por ejemplo, en el accidente de Tokaimura en Japón en el 99, pues hubo una falta de claridad en la clasificación de la emergencia que se estaba presentando. Allí unos trabajadores por procedimientos erróneos generaron masa crítica de uranio enriquecido, y eso pues empezó a haber una reacción fuera del reactor, recibiendo dosis bastante grandes, y como no hubo una claridad de la emergencia, los organismos de actuación llegaron tarde y se comprometieron varios trabajadores y muchas personas en ese sitio. Algunos trabajadores incluso recibieron dosis como si hubiesen estado dentro del reactor nuclear. Se detectaron pues fallas humanas al final y fallas de seguridad. Las personas no estaban capacitados adecuadamente. Excedieron la masa crítica que se podía tener y habían fallas en seguridad. La planta no tenía sensores de criticidad, no habían barreras físicas para evitar errores manuales y no había protocolos claros de manipulación del uranio enriquecido. De tal manera que
según lo visto aquí, pues por eso es tan importante clasificar. Uno dice, hay emergencias radiológicas, pero ¿y la clasificación? O sea, se generan planes de emergencia, pero hay que tener una clasificación de esas emergencias para que los planes sean ajustados de acuerdo a los recursos necesarios, que exista la comunicación adecuada entre todos y que haya una coordinación entre los intervinientes que minimicen los riesgos para la salud y para el medio ambiente. Vamos a ver unos conceptos, debemos tener unos conceptos básicos. El primero de ellos, pues, ¿qué es una emergencia radiológica? Y tal como está aquí escrito, es simplemente, bueno, simplemente no, es una situación no planificada que puede resultar en la liberación de material radiactivo y exposición a la radiación ionizante. Entonces, puede haber liberación de material radiactivo o pueden personas estar expuestas a radiación ionizante, ya no solo por la liberación de material radiactivo, sino por la exposición o el uso inadecuado de equipos generadores de radiación ionizante como rayos X, aceleradores, ciclotrones, que puedan estar de pronto en mal estado o que haya una mala manipulación de ellos. Debemos tener claro los conceptos de emergencia nuclear y emergencia radiológica. Se parecen, podrían confundirse, pero son distintos. Hablamos de una emergencia nuclear siempre que está involucrado o que la emergencia tiene que ver con un reactor nuclear o con instalaciones nucleares. Ejemplo, pues lo ocurrido en la planta de Fukushima en el 2011. Y hablamos de una emergencia radiológica cuando están involucradas fuentes radiactivas o equipos fuera de las instalaciones nucleares, equipos médicos, equipos industriales, equipos de gammagrafía industrial, por ejemplo. Entonces se involucran fuentes radiactivas como fuentes que se pueden perder, que se pueden vender como chatarra, por ejemplo, equipos que no se sabe el uso correcto y de pronto empiezan a manipularlo inadecuadamente, incluso por mala delimitación de accesos. Pueden entrar una persona que sin escrúpulos empieza a manipular el control del equipo de rayos X en un equipo que se haya dejado prendido, por ejemplo. Entonces, basándonos o teniendo claro estos conceptos, pues nosotros vamos a clasificar las emergencias radiológicas dependiendo del origen o dependiendo del nivel de gravedad según la escala Inés. La escala Inés son las siglas de las siglas del inglés que traduce Escala Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos. Fue creada esta escala por el Organismo Internacional de Energía Atómica y lo que hace es establecer los niveles de la emergencia, clasifica las emergencias radiológicas de acuerdo al nivel de gravedad que se presenta. Entonces, hablemos primero de la clasificación de acuerdo al origen. De acuerdo al origen, pues nosotros tenemos emergencias en instalaciones nucleares, emergencias en fuentes con fuentes radiactivas, cuando se pierden estas, emergencias cuando hay transporte de material radiactivo y emergencias de exposición médica no intencional, y una muy grave son los eventos maliciosos. Dentro de las emergencias en instalaciones nucleares, ya hablamos que cuando hablamos de instalaciones nucleares, pues hay accidentes en reactores. El más famoso de ellos, pues Fukushima, Chernobyl. Esta imagen que estamos viendo es la de Chernobyl, donde el reactor liberó material radiactivo por toda Europa. Por gran parte del territorio europeo. Dentro de las emergencias con fuentes radiactivas, tenemos la pérdida de fuentes médicas o industriales. Uno de los casos es el de Argelia en el año 2018, donde una fuente de iridio 192 se perdió en una obra.
y buscar la fuente. Incluso se necesitó buscar, se necesitó de ayuda internacional para encontrar la fuente. Se utilizaron drones, participó el Organismo Internacional de Energía Atómica, participó el gobierno de Francia, el ejército, en fin. Y se requirió pues bastante tiempo hasta que finalmente la fuente fue encontrada sin reportar incidentes humanos o daños materiales causados por la fuente. El equipo estaba en buenas condiciones cuando se recuperó. No hay muchos detalles sobre esto, pero eso son cosas que pueden ocurrir allí mientras se determina, mientras se encuentra la fuente, pues se declara la emergencia. Existen emergencias con el transporte de material radiactivo. Un camión que se volca, un contenedor que se daña. Y aquí vemos la silueta de un avión. El objetivo de esta silueta es para mencionar pues el caso de una fuente de cesio 137 que contaminó un avión de la empresa Airlines, de Delta Airlines. ¿Qué ocurrió? Pues había un densímetro nuclear que contiene también una fuente de cesio 137. Allí el contenedor fabricado en acero y plomo no cumplía con las especificaciones del contenedor de transporte. No tenía etiquetamiento, no tenía nada. Y durante la carga o descarga, no se supo con exactitud qué fue, el contenedor se dañó, hubo golpes, hubo presión en el contenedor. El contenedor fue aplastado, o sea, estaba aplastado posiblemente por golpe o por peso que le pusieron encima, y esto hizo que el encapsulamiento de la fuente de cesio se rompiera. El cesio se encuentra en estado polvo, el polvo salió, contaminó la bodega del avión, alcanzó a contaminar gran parte de la bodega y muchos otros paquetes que estaban ahí en la bodega. La respuesta a la emergencia, pues primero fue la detección. Se descubrió 3 días después de haber ocurrido por un escáner en el aeropuerto, un escáner de radiación en el aeropuerto, pues detectó radiación en el avión. Y así que el avión tuvo que ser aislado y lavado con químicos especiales, porque obviamente no se puede utilizar cualquier tipo de químicos por daños en el fuselaje que pudieran deteriorar o comprometer la seguridad del avión por seguridad aérea. Y luego pues las respectivas denuncias, las demandas, la investigación, todo esto. No hubo víctimas humanas, no hubo daños humanos, no hubo una contaminación significativa que comprometiera la salud ni el medio ambiente, pero sí fue necesario, pues, o se perdieron muchos recursos allí. El avión detenido sin que pudiese generar recursos al volar, una gran cantidad de personal trabajando con elementos de protección y teniendo mucho cuidado de no contaminarse mientras hacían la descontaminación. En fin. Otra de las emergencias, de acuerdo al origen, es la exposición médica no intencional. Ejemplo de ello, pues puede ocurrir en radioterapia, es lo más común. Este es un accidente que ocurrió en España en el año 1990 en Zaragoza, en un hospital de Zaragoza. Este es un equipo de cobalto 60 utilizado para radioterapia, un Teratron 780. Él tiene aquí, en este cabezote aquí, este es un contenedor y el equipo tiene una fuente de radiación de cobalto que se mueve en el interior, llevándola a una posición segura y sacándola hasta una posición donde permite la salida de la radiación de los rayos gamma por el colimador hacia la camilla donde está el paciente. Entonces el equipo cuenta con un sistema computarizado que se encargaba de mover este émbolo, de tal manera que la fuente que está aquí, la fuente reactiva, al moverse esto queda en esta posición. Y aquí lo que hay pues es un hueco en todo el contenedor. Pero tenía una falla, que no siempre retraía la fuente completamente.
y a veces la fuente se quedaba por aquí a mitad de camino. Lo repararon, hicieron la reparación y se confiaron de que el software había quedado arreglado adecuadamente. Nadie le hizo una revisión posterior y empezaron a tratar pacientes así. Como resultado, pues se comprometió la vida de muchos pacientes, la salud de muchos pacientes, por errores humanos y falta de verificación. Los técnicos se confiaron en el software, el físico no hizo las reparaciones adecuadas, las revisiones adecuadas, no hubo verificaciones con dosímetros independientes, el software no tenía doble redundancia de seguridad. Entonces, esto ocasionó una sobredosis masiva a 27 pacientes. Esos pacientes recibieron hasta 4 veces la dosis prescrita, recibieron mucha radiación. Algunos absorbieron más de 100 grays, cuando en cada tratamiento se da 1 o 2 grays por sesión. Entonces, como exposición prolongada a la radiación, pues aparecieron quemaduras, necrosis, daños en órganos internos. 11 pacientes murieron en los meses siguientes a las complicaciones. 16 sobrevivieron, pero sufrieron secuelas permanentes, como amputaciones, úlceras crónicas, aumento de las metástasis. El asunto es que el accidente no se reportó de inmediato porque no se detectó, sino que se dieron cuenta porque días después de la radiación pues empezaron a aparecer los síntomas en los pacientes. Esta emergencia obviamente pues de la investigación da unas lecciones donde se aprende que debe haber capacitación adecuada, que debe haber sistemas de redundancia, sistemas de seguridad, que se deben haber un compromiso institucional y bueno, muchas cosas que se pueden aprender de allí. Otra de las emergencias, de acuerdo al origen, es el uso de las fuentes radioactivas para causar daño de manera intencional, o sea, eventos maliciosos. Por ejemplo, la creación de bombas sucias. Una bomba sucia es amarrar a un explosivo o una fuente radioactiva. Eso no es una explosión nuclear, pero sí es una explosión química. La explosión de explosivos son químicos. Y eso me genera que la fuente pues se fragmente en millones de pedazos y se riegue por toda el área de influencia de la explosión, por ejemplo. Eso es una bomba sucia. O para usarla con fines como el sonado de Alexander Litvinenko, el exagente de la agencia de espionaje de Rusia, que al renunciar y asilarse en Londres y trabajar para el gobierno de Londres, luego se reunió con 2 de sus ex colegas y estos lo envenenaron dándole un té con polonio 210. Y fue una cantidad bastante grande, le dieron aproximadamente 4.4 gigabecquerelios. Eso es suficiente para matar a 20 personas. No se dieron cuenta de que estaba envenenado por radiación porque los primeros síntomas parecen ser un daño gastrointestinal, pues hay dolor abdominal, vómitos, caída del cabello y se confunden con una intoxicación alimentaria hasta que empezó a complicarse. Y ya 3 semanas después falleció por daño multiorgánico por radiación interna. El polonio 216 emite partículas alfa que tiene un poder de ionización muy elevado. Dentro de los factores de ponderación de la radiación tiene un factor de 20, por lo tanto causa un daño bastante importante. Y al haberlo metabolizado, pues el polonio fue metabolizado y llevado a todas las células dentro de su cuerpo, a todos los órganos dentro de su cuerpo, generando un daño impresionante. Son cosas que no deberían ocurrir, pero desafortunadamente en este mundo pues ocurre y lo vemos. Entonces, dependiendo del origen, pues uno tiene estas clasificaciones. Ahora, dependiendo del nivel de gravedad, el OIEA generó el sistema INES, es el Sistema Internacional de Emergencias Nucleares y Radiológicas, y allí crea como una especie de pirámide, ¿cierto? Que va desde el 0 hasta el 7.
aumentando la escala, siendo el 7 el mayor de los accidentes radiológicos que puede ocurrir, accidentes radiológicos o nucleares. En la base de la pirámide tenemos el nivel 0, donde básicamente solo es una desviación, es algo insignificante para la seguridad. No hay eventos de mayor impacto. Por ejemplo, un trabajador se le olvide en una central nuclear, se le olvide firmar el checklist de seguridad. Eso es una violación a la seguridad, pero es simplemente una desviación, se considera una desviación, no el generar una alarma, una alerta precisamente. ¿Cómo se determinan esos niveles según en la escala INES? Pues hay tres ítems. El primero de ellos es mirar si hay impacto fuera del sitio. Hay que mirar si hay contaminación ambiental. Mirar el impacto dentro del sitio. Hay que verificar si hubo daño en el reactor o exposición a trabajadores. Hay que preguntarnos eso. Y verificar si hubo degradación de las barreras de seguridad. Si hubo falla en los múltiples sistemas de seguridad que deben existir. Haciendo una verificación de estos ítems y haciéndonos estas preguntas, pues podemos determinar el nivel de la escala. Vamos a ver algunas aplicaciones de ellas. Entonces, en la pirámide vemos los niveles y vemos que del 1 al 3 son anomalías o incidentes con riesgo local. Del 4 al 6 tenemos accidentes con consecuencias amplias, por ejemplo, contaminaciones fuera de la instalación. Y en el 7, pues el mayor de los accidentes. Hagamos un repaso de uno de ellos, miremos cada uno de ellos con un poquito más de detalle. Nivel 1, por ejemplo. Nivel 1 es una anomalía. Es un problema menor en el que no hay liberación de radiación, pero sí revela fallos en los procedimientos. Un ejemplo de ellos, en España en el 2008, una fuente de iridio 192 en un hospital se perdió, se extravió momentáneamente. O sea, la llevaron para donde no era, por decirlo así, pero fue recuperada sin que hubiese habido daños, sin que hubiese habido lesiones o gente irradiada. En el nivel 2 ya tenemos un incidente. En ese incidente pues hay una exposición o una contaminación por encima de los límites legales, pero sin riesgo al público. Ejemplo, en el 2010 en Francia, en la planta de Tricastin, pues un trabajador inhaló partículas de uranio por un daño en uno de los filtros. Fue una dosis muy baja la que recibió, no hubo mayores consecuencias. Y en el nivel 3, pues ya es un incidente grave. Entonces allí hay una exposición severa a trabajadores o una liberación menor de radiación al exterior. Ejemplo, pues en 1999 en Tokai Mura, ya hemos hablado de ese accidente en Japón, por un error humano se generaron reacciones de fisión descontrolada y hubo exposición a 3 trabajadores, 2 de ellos murieron. Fue necesario también hacer un aislamiento dentro del área, dentro de los residentes. En los niveles del 4 a 6 ya tenemos unas consecuencias más amplias. Por ejemplo, en el nivel 4 es un accidente con consecuencias locales, hay liberación menor de material radiactivo al exterior y hay posibles víctimas. Ejemplo, pues Fukushima en el 2016. Tras el tsunami vino un terremoto y hubo un daño en los sistemas de refrigeración, lo que probablemente hubiese causado la fusión del núcleo. Escalándonos al nivel 5, son accidentes con consecuencias amplias. Allí tenemos que es la liberación limitada de radiación y se requieren medidas de protección, por ejemplo, evacuaciones. Uno de ellos es el caso de Three Mile Island en 1979 en Estados Unidos. Hubo una fusión parcial del núcleo del reactor, pues sin muertes directas. Y en el nivel 6 pues ya tenemos accidentes graves. Hay liberación significativa de material radiactivo con impacto regional. Ejemplo, en 1957 en la antigua Unión de Repúblicas Soviéticos Socialistas, en la URSS,
Hubo la explosión en una planta de reprocesamiento, lo que contaminó miles de kilómetros cuadrados de combustible nuclear. Y nivel 7 es el más alto escala, la más alta escala de los accidentes. De hecho se considera accidente mayor. Los únicos que han habido hasta ahora, pues Chernobyl y Fukushima. Hay liberación masiva de radiación con consecuencias globales. Ya todo el mundo está involucrado. Bueno. Una vez se determina la escala, se activan los protocolos, como vimos al comienzo, que se deben ajustar a esa escala que se tiene. Entonces se activan los protocolos de acuerdo pues con los recursos que se han dispuesto y con los procedimientos adecuados para atender cada una de las emergencias de acuerdo a cómo se han clasificado. Dentro de esos protocolos pues hay unas medidas básicas que se deben tener, como es la contención, o sea, aislar el área afectada, por ejemplo, la protección del personal que va a intervenir en la práctica, en la emergencia, protección de las personas que posiblemente se han contaminado, hacer una dotación de dosímetros, trajes antirradiación si es necesario, en fin. Debe haber una descontaminación tanto de personas como del entorno y debe haber una comunicación clara, acertada, efectiva, transparente, donde se comunique a los medios de comunicación lo que está ocurriendo y que las autoridades puedan actuar adecuadamente. Esta es la pequeña charla que teníamos para el día de hoy. Les invitamos a participar nuevamente dentro de un mes. Que tengan un feliz fin de semana.